Lo más importante en esta profesión es la gente. Erika, a usted de hecho la alaban incluso cuando estando al aire. A mí enfáticamente lo laboral sí me significó algo transversal en mi vida. Mi papá, mi mamá, mi familia siempre me apoyaron en este sueño. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar en este canal, compartiéndolo, suscribiéndose, contándole a la gente de qué se trata este canal. Estamos analizando las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Y también tenemos este formato de Mujer Poder, en donde pasan mujeres que han de repente marcado y han afectado la vida de mucha gente y han marcado la historia con algunas de sus historias, de hecho, de vida. Y pues definitivamente una mujer que ha sido muy auténtica en su forma de presentar las noticias, muy querida por varios colombianos. Ella se llama Erika Zapata, es de Noticias Caracol, es reportera, así como somos nosotros, reporteras. Y bueno, pues para mí es un placer saludarla hasta ahora, Erika. Gracias por estar acá. No, María, muchas gracias a ti, gracias por esas palabras. Mi querida Erika, usted ha contado mucho su historia en varias entrevistas que le han hecho, pero acá, digamos, en este espacio, quiero que nos cuente un poco de cómo ha sido estos años de periodismo para usted. ¿Qué ha aprendido, por ejemplo, en Noticias Caracol? Bueno, María, ha sido un proceso, digamos, este último tiempo muy gratificante. En principio, pues como yo ya he contado en anteriores ocasiones, sí un proceso difícil, pero lo que he aprendido sobre todo es aprender a confiar en mí misma, eh, a saber que de alguna manera ser diferente no está mal, aprender a coger de alguna manera también el cariño de la gente, a tener responsabilidad frente a la información, porque así como la gente apoya tu trabajo, es una responsabilidad muy grande la que uno tiene con ellos a la hora de informar. Ahí va a ser mucho más el esfuerzo que hay que hacer por no defraudarlos, entonces uno de alguna manera siente que tiene una responsabilidad muy grande al haber de alguna manera ese exceso de confianza. Es una oportunidad muy bonita que ha cambiado mi vida, que ha cambiado la vida de mi familia, y de verdad que antes no me imaginé que iba a lograr obtener este trabajo, esta oportunidad, llegar a este medio tan importante, que lo hacía a uno ser mejor persona, compartir con buenos compañeros y todos los días exigirse más a ser un buen periodista. Ya vamos a hablar un poco de su historia, de cómo llegó ahí, pero antes quiero preguntarle sobre su popularidad. De repente, Erika Zapata empezó a ser reconocida por sus informes, por la forma de cómo informaba a la gente en Noticias Caracol desde Medellín, la corresponsal. Y, y la forma, ¿usted de repente la planeó o le salía? ¿O usted decía, voy a decir que hay un trancón, el hijo de madre en sus palabras, pero lo planeaba usted de hablar de esa forma, hablar como usted habla, por ejemplo, en la vida real, en la vida normal? Bueno, María, cuando yo inicié en esto, que empecé a tener la oportunidad pues de ingresar a medios de comunicación, en el primer medio en el que yo ingreso es ahora 13 Noticias, un canal regional de acá, un noticiero regional. Cuando ya empiezo a entender la dinámica de un noticiero, yo decía, cuando yo estoy en mi casa hay un gran problema, porque yo siempre vivo en comunidad campesina. No siempre los campesinos pues conocen el lenguaje técnico, te entienden. ¿Por qué no poder utilizar el lenguaje de ellos, obviamente de manera responsable, para transmitir una información que quede, que eduque, que entretenga, pero sin necesidad de desligarse de lo que es uno, obviamente sin rayar en la indecencia, en ser maleducado? Entonces lo que yo hago es que cuando obtengo ese primer trabajo, yo dije, tengo que hacer el periodismo de forma diferente, y yo creo que raramente hacerlo de forma diferente es mantener la esencia, porque casi siempre cuando tú pasas por una universidad lo que te explican es que tú tienes que neutralizar el acento porque si no está mal, que tú tienes que hacer la nota, que hay un esquema para realizarla, y yo dije, obviamente el conocimiento de la universidad es importante, pero yo lo que tengo que hacer aquí es transformar esto y parecerme a la gente. Siempre creí eso. Lo más importante en esta profesión es la gente. Entonces, cuando ingreso a 13 Noticias, de manera natural dije, voy a transmitir las noticias como si se las estuviera contando a un amigo, a una amiga, a ver qué tal.
Entonces empiezo a hacer las notas así desde la primera vez escribo la nota así, salgo a hacer el directo así, pero obviamente en principio vi un choque muy grande porque la gente estaba acostumbrada a que el periodismo se hacía de otra manera, entonces hacerlo diferente de alguna manera, entre comillas, se consideraba como algo mal. Empecé en ese primer trabajo y yo veía que a la gente le gustaba mi trabajo, pero lo tengo que decir, a los jefes no les convencía porque estamos hablando de personas que ya venían de otras escuelas anteriores y decían, no, eso no se puede así, ¿cómo está haciendo eso? Eso es una payasada, y pues debido a eso salí del trabajo, de ese primer trabajo que yo obtuve. Luego pasé a otro trabajo y yo volvía con esa bandera, tengo que hacer las cosas así como las he venido ejecutando, hablando así como la gente, y otra vez después del tiempo, pese al apoyo de la gente, volvían y me sacaban. Entonces eso me pasó consecutivamente en varios trabajos, que hasta mi familia me dijo, no, Erika, entonces usted es la que está equivocada, porque mira que salen de los trabajos, usted es que tiene que tener algo malo, porque mire que la están sacando. Y yo no sé, yo tenía algo, un sexto sentido, tenía un pálpito de que yo sí estaba haciendo las cosas bien, pese a que todo el mundo me empecinaba a decir que las estaba haciendo mal. Por eso para mí significa tanto Caracol, porque Caracol es llegar a un punto que pese a que es un medio nacional, pues yo pasé por medios regionales y allá me sacaron por hablar paisa. Aquí sí creyeron en mí desde el primer día. Cuando me dieron la oportunidad incluso de hacer un reemplazo, dije, aquí me van a echar cuando vean yo cómo hago las noticias. Pues eso no pasó, le gustó a la gente, en ese momento le significó pues como algo muy innovador, y para mí fue una gran lección y algo muy positivo ver todo ese apoyo que estaba recibiendo la gente. Para mí fue algo increíble. Esos primeros días yo no me la podía creer cuando veía a la gente que estaba recibiendo ese apoyo, que me daba esos buenos comentarios, y obviamente con el pasar del tiempo yo dije, me tengo que pulir en ciertos aspectos porque eso es algo, María, que tengo que decir. Como yo veía que en principio a la gente le gustaba tanto, que tan auténtica, que como hacía las noticias, de alguna manera yo también tenía que salir de esa zona de confort, porque no podía permitir que la gente de alguna manera me estigmatizara, que si yo utilizaba algunas palabras de pronto a veces charra, creyeran que yo no tenía la posibilidad de hacer una noticia un poco más seria, porque el conocimiento sí lo tenía, o sea, me tenía que desligar para que de alguna manera no me encasillaran en eso. Y ese es el trabajo que he venido haciendo los últimos días, obviamente sin abandonar mi estilo. Comprendí que mi estilo no es contar un adagio, no es contar un chiste, no es decir algo charro, no es decir un adagio, va más como la manera en que cuento las noticias y la manera natural con que me comunico con las personas. Erika, ¿cuál fue tal vez ese hecho o esa noticia que tal vez la disparó? La primera noticia que me dispara a mí en Caracol, pero fue muy iniciando, fue una nota que yo saqué del maltrato hacia la mujer en pandemia, que fue con una imagen de un palomito que le pegaba a una paloma. Entonces yo decía, así como este palomo han reaccionado muchos hombres durante la cuarentena nacional. Fue como un mínimo asomo a lo que ya iba a hacer. Luego, en cuestión de 3 meses, en el día de la pandemia, que fue el día sin IVA, dije que la gente parecía pollos en un galpón, ese fue muy viral. Y obviamente fui diciendo cosas que se fueron viralizando, pero de todo lo que he hecho o lo que hice, para mí lo más viral fue un diciembre que estaba en la terminal y había mucha gente esperando pues para ir a sus destinos, y yo dije que había mero gentío. Esas palabras no es que yo las planifiqué antes de tiempo, no. Te lo digo, yo llego y me paro y digo, vamos a hacer esto naturalmente, como lo narraría una persona que está aquí en el lugar, como persona, no pensando como un periodista técnico que fui a la universidad. Obviamente yo tengo muy claro que tengo que tener unos límites, y me paré y dije esas palabras, y afortunadamente pues hasta el momento no me he descachado. Erika, a usted de hecho la alaban incluso cuando estando al aire. Usted está al aire y se le acerca gente y le dice, Erika, usted es lo máximo, o sea, usted en plena, haciendo plena nota y pues evidentemente yo pues tuve la oportunidad de hecho de pasar por esa casa de Noticias Caracol y cuando uno está haciendo un directo el tiempo es finito, o sea, realmente son segundos que uno tiene que y ya, y vuelve a estudio. ¿Cómo recibe usted esas palabras de la gente? María, eso es muy gratificante, da mucha alegría, porque obviamente uno sí estudia periodismo para ir a ayudar a las personas, pero uno no espera que le va a pasar, pues en este caso, lo que me pasa a mí. Sí, mucho agradecimiento de la gente, le dicen palabras muy bonitas, yo me siento identificada con usted, porque se sienten representados de alguna manera. Y, por ejemplo, en ese último caso, que eso me pasó hace como 2 o 3 días,
fue muy bonito. Yo en ese momento incluso ni siquiera supe qué hacer. Yo dije, me van a regañar, le tengo que quitar el micrófono a esta señora porque yo simplemente le estaba preguntando para dónde iba Semana Santa, cómo le había ido consiguiendo el tiquete, y yo realmente lo que hago es retirarle el micrófono, sino que se alcanza a escuchar, y mi compañero Pablo Arango es el que me dice que dejara que la señora hablara y contara eso. Entonces yo decía, güey madre, qué responsabilidad tan grande. Hoy es esa señora la que está diciendo eso, pero yo sé que hay un montón de gente detrás que está confiando en el trabajo mío, entonces yo no puedo salir con cualquier payasada o como dicen por ahí con un chorro de babas. Eso me exige todos los días a que yo tengo que estudiar, no puedo de alguna manera ir a decir lo que no es, porque también todo ese apoyo se me puede volcar a negativo. Creyeron en mí y como me tienen más en la mira, si yo cometo un error, va a ser peor la cosa. Y lo que te decía ahorita, el agradecimiento es grande con Caracol. Yo le contaba este ejemplo a alguien que me decía en estos días, que a uno muchas ofertas laborales después le llegan cuando le pasan situaciones como estas, pero Caracol fue la persona que confió en mí cuando nadie confiaba en mí, cuando todo el mundo me cerró las puertas. Yo dije, yo en esto no voy a volver a conseguir trabajo, y raramente consigo trabajo aquí en este medio tan importante, y yo también lo sé, porque lo tengo que decir así, obviamente yo no estoy desmeritando mi trabajo, pero la plataforma, esa plataforma que ve tanta gente, es la que de alguna manera me ha servido para mostrar todo mi trabajo y que tenga más recepción de personas. Antes yo trabajaba obviamente en medios de acá y hacía lo mismo, pero yo no puedo decir que era igual el número de personas que me estaban mirando. Caracol la ve mucha gente, entonces obviamente es mucho más el público que está pendiente de mi trabajo, y eso me ha funcionado demasiado. Y Claro. obviamente tengo como ejemplo a mucha gente, muchos compañeros que saben mucho, y lo que te decía, yo tuve un tiempo que tuve mucha frustración porque yo decía, güey madre, la gente en la calle me está encasillando, porque cuando salió una nota seria la gente va a decir, ¿con qué va a salir ya? Pensando que yo voy a salir con un chiste. Entonces eso es algo a lo que le estoy trabajando. No. ¿Y cómo le trabaja? ¿Cómo de No, repente Erika dice, voy a hacer mejor periodismo? La he oído atentamente y ha dicho varias veces, yo estoy estudiando para ser mejor pues, periodista, para hacerlo mejor, para pulirme más. ¿Qué hace usted? ¿Estudia en dónde? ¿Qué ve? ¿Qué tipo de noticias? ¿Tiene alguna, de pronto alguna periodista que usted diga, esta me gusta? sí, María, del noticiero de Caracol, obviamente, y te lo tengo que decir así, yo escucho a todos los compañeros de todas las regiones, de todas, de la fuente que sea, los de Bogotá, los de Cali, los de Barranquilla, los de Cartagena, porque yo de alguna manera estoy trabajando en un medio nacional. Y obviamente yo estoy hablando como paisa, pero ¿por qué no de vez en cuando hablar de la manera, de un lenguaje que entiende un cartagenero o un barranquillero o alguien de Bogotá? Porque estoy trabajando en todo Colombia, ¿cierto? O sea, también tengo que aprender de esas otras regiones. Entonces, eso es lo que yo hago, escucho atentamente a los compañeros para ver ellos qué dicen, mira, qué bacano. O sea, yo transcribo las notas de muchos de ellos. Cuando veo una nota que hizo alguien y que a mí me gustó, yo transcribo la nota, y así de alguna manera voy y lo aplico luego a un tema que me toque a mí. Ujú. Leo noticias todos los días, leo todos los medios de comunicación, escucho radio, veo televisión, leo prensa, hablo con la gente, pues tengo contacto con todos los líderes, y obviamente también para mí es una zona de confort lo que estaba haciendo. Salirme de mi zona de confort es exigirme, bueno, ya me conocen por esto, ahora voy a ir a mostrar esto otro diferente, que vean que yo también puedo hacer algo profesional, que puedo hacer algo técnico. Tengo amigos que también llamo a consultar, entonces yo soy contenta cuando me tocan esos temas que nosotros consideramos ladrilludos. Ah, no me tocó un tema ilegal, yo llamo a un abogado, vení, explícame esto está bien, y de alguna manera con eso como que voy mejorando la forma en que yo hago las noticias y me voy autoexigiendo. En este caso, me exijo yo misma para mejorar todos los días. Erika, como es un día suyo, usted sigue en el ojo de la noche, ¿verdad? Yo salí, María, del ojo de la noche, es decir, lo hice ayer, amanecer hoy, pero yo trabajo noticiero sábado, domingo, días festivos, y hago el ojo de la noche martes, amanecer miércoles, y yo también soy la presentadora de la finca de hoy. Un programa que me ha enseñado mucho, porque como estoy en contacto con las comunidades, todos esos contactos que yo hago y lo que escucho de la gente, pues luego y lo aplico al noticiero. Ninguna de las dos cosas están apartadas, porque siempre estar en contacto con la gente. Entonces yo me voy para Jericó, para Jardín, conozco todo el territorio, a todo el departamento. Entonces, independiente de la noticia que salga,
tengo claro pues la geografía, dónde están ubicados los municipios, entonces si pasa una problemática en Jericó de una masacre, yo ya sé que en Jericó siembran café y se acerca la época de cosecha y entonces llegan personas de otros lugares a ese plan cosecha y eso genera todo un problema de inseguridad. Entonces, entender el contexto como tal de lo que pasa en los municipios del departamento de Antioquia me ha servido para aterrizar las noticias. Entonces, es algo muy bacano. Obviamente me la paso ocupada trabajando mucho, pero muy contenta. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Bueno, y aparte de hacer todo eso que hace, ¿qué le gusta a Erika hacer? No, a mí sobre todo, la profesión, te tengo que decir la verdad, ocupa el 80% de la vida mía, porque es que este trabajo es muy bueno, o sea, no es perezoso ir a trabajar todos los días, a que te madrugas, propones tus temas, tú tienes de alguna manera la vocería de una persona, esto es como ser de alguna manera un político, uno se convierte en la voz del pueblo, y sé que si yo saco hoy la nota de una muchacha que está vendiendo unas pequeñas chivas, recorriendo los barrios de Medellín para terminar sus estudios universitarios, quizás esa nota la vea mucha gente, quizás sea toda esa gente que yo considero que me está siguiendo y yo le pueda ayudar a esa persona. Aparte de eso, pues en mi vida cotidiana, yo me la lo diferente que yo hago el trabajo, pues es ver películas, salir con mi familia, porque yo vivo pues aquí en el campo, acompañarlos y estar con los amigos. Y obviamente eso que te estoy diciendo es, a mí enfáticamente lo laboral sí me significó algo transversal en mi vida. Yo siempre le di mucha importancia a lo laboral, porque considero que ese es el lugar donde yo me he sentido útil, donde me siento bien, donde me siento de alguna manera que le puedo ayudar a la gente. Entonces yo salgo a la calle y la gente me agradece por mi trabajo y puedo estar obviamente estresada por conseguir una nota, pero siempre me pasa algo bonito en la calle. La gente me da un agradecimiento, me dice que tan bonita la historia mía, que ellos tienen una sobrina tal y tal cosa. Entonces yo me entretengo mucho escuchándole las historias a las personas. ¿Y usted con quién vive? ¿Usted vive sola? ¿Vive con sus papás? Yo vivo, María, yo tengo 5 hermanos, pero en este momento vivo con 3 hermanos. Mi papá, mi mamá, vivimos en el corregimiento de Santa Elena, es el corregimiento pues de la Feria de las Flores de la ciudad de Medellín. Todos los días viajo a trabajar en 2 buses, con un bus que me lleva hacia Medellín, otro bus que me lleva hacia la oficina. Y yo vivo muy contenta aquí en Santa Elena, muy tranquila, todos los días me pongo ese viaje es como de 2 horas, 2 horas y media. Yo me levanto siempre temprano para bajar obviamente y siempre llegar muy temprano, pero también para ponerme a estudiar todos los días, porque como esto de renueva todos los días tienes que estar actualizado en noticias, entonces uno se levanta a las 3 de la mañana, vamos a ver qué ha pasado en las últimas horas, el tiempo que yo dormí, me aprendo datos porque yo sí me estudio eso, obviamente uno va a improvisar los directos, pero hay que tener contexto y datos. Entonces, si estamos hablando de un ejemplo del tema transversal en este momento, el tema de la vaca, del conflicto que hay en este momento con ese fondo para terminar las vías 4G. Entonces, yo voy, miro en cuanto están las donaciones de la vaca, leo noticias al respecto, para ahorita que me pongan de pronto ese tema, pues estar dateada y con contexto. O sea, usted se levanta 2 horas antes de lo que le toca. O sea, si usted le toca No, estar a las 4 de la mañana, ¿se levanta a las 2? No. no, María, yo realmente fines de semana ingreso a las 9 de la mañana y yo me levanto a las 3. Yo entro más tardecito. Y Pero así entonces, ¿a siempre qué le hora se calculo. acuesta? ¿Cuánto duerme usted? Me acuesto como a las 11 de la noche, como 3 horitas duermo. tres ¿Y eso ha horitas, sido cuatro toda la vida? horitas. Sí, María, yo siempre trasnoché mucho. También lo mismo en la universidad porque yo me la pasaba estudiando mucho. Porque yo decía, tengo que ser una muy buena estudiante, tengo que sacar buenas notas. En ese momento era para que me dieran una beca para poder ingresar a la universidad. Primero lo hice así en el colegio, para la beca para ingresar a la universidad. Y luego que estaba en la universidad aplicaba lo mismo, pero porque yo decía, pues yo no tengo a nadie conocido en este medio, porque era la verdad, para mí llegar a la televisión, para mí eso era lo más difícil, porque era llegar a una persona del campo que no conocía a nadie, o sea, yo no tenía el mínimo asomo del acercamiento siquiera a un periodista, o sea, que me encontré un periodista que yo lo conozco, que es amigo de mi papá, nada, nada, yo no me sabía ni siquiera ir a un bus a Medellín, entonces, sí tuve como ese reto grande ahí. Erika, usted dice, salgo del campo y no tenía ni idea cómo era acercarme a un periodista. ¿Cómo fue
pero también nos relató ya cómo fue su primer trabajo, que fue en un medio local. ¿Cómo fue llegar a ese medio local? María, eso fue muy teso en principio porque esas fueron unas prácticas universitarias y yo decía, yo quiero hacer las prácticas en televisión, pero cuando yo llego a la universidad, que empiezan a juzgarme, desde ahí fue que yo sentí como la presión del medio, que empiezan a juzgarme, yo dije, pues difícilmente van a recibir en un medio de comunicación y más que las prácticas uno de las buscaba, mandaba la hoja de vida. ¿Y por qué me dices tú que de alguna manera yo consideraba que era difícil? Tengo que decirlo así, y no es una vaina de victimización, pero físicamente pues yo no era la más alta, la del mejor cuerpo, la que estuviera pues más modeluda, que así se consideraba anteriormente, la gente tenía ese falso ideal, que tú para salir en televisión tenías que ser, mejor dicho, una modelo, 60, 90, 60. Yo mido 1,52, soy chiquita, no tengo ninguna de esas características. Aparte, cuando llegué a la universidad, obviamente sí que se me notaba más lo montañera. Yo es porque es obviamente con el tiempo, la educación y la experiencia, eso se ha ido, se ha ido modificando y arreglando. Siempre mantuve muy buenas notas. Tuve un promedio, me gradué con un promedio de 4,9 de la universidad. Y gracias a ese promedio es que yo adquiero esa primera práctica. Sin embargo, yo sí me presenté con otras personas y con otras muchachas. Y yo recuerdo que yo hice la prueba, me fue bien, pero llegó una niña muy bonita después de mí y ese jefe quería meter a esa muchacha, quería meter a esa muchacha. Y yo pensé, o sea, prácticamente yo estaba dentro y él me dijo, no, no, la vamos a probar a ella. O sea, tenía muchas ganas de que fuera ella, a la muchacha le fue mal y entonces yo logro ingresar a hora 13. Yo te lo digo que esa primera vez que yo era primera nota, yo no me lo podía creer cuando llegué aquí a la casa. Y digamos que hora 13 en ese momento lo veía poquita gente, pero para mí era una alegría inmensa y por eso, María, y lo tengo que decir así, yo tengo mucho los pies en la tierra frente a eso. Yo sé que esto puede ser un cuarto de hora para mí, por eso lucho todos los días para que no sea un cuarto de hora, porque las cosas que están fundamentadas con esfuerzo pueden durar mucho tiempo. Yo me recuerdo cuando yo iba a repartir esas hojitas de vida, que me iba con mi papá en un bus a repartir hojas de vida a los diferentes medios de comunicación, y ya ver uno ese puesto tan privilegiado que tiene uno en Caracol, es un medio muy importante. Antioquia es una región que se mueve demasiado. De verdad que para mí es algo que no me deja de sorprender. Y para mí el trabajo nunca se ha convertido en paisaje, nunca me ha dado pereza levantarme a hacer una nota o que me toque una nota bien difícil que nadie le contesta a uno. De alguna manera yo busco la manera de resolverlo. ¿Qué le dicen sus papás, sus hermanos de su trabajo? No, muy contentos, agradecidos. Ellos ven todas las notas que me sacan pues en los medios de comunicación. En principio sí estaban pues obviamente incrédulos por lo que te contaba ahorita. Pues como me sacaban de todos los medios, pues ni de juzgarlos, que ellos no creían tampoco ya en eso. Pero cuando ya empiezo a salir en Caracol, que esas notas, que la periodista auténtica, que en Blue Radio, entonces mi papá mandándome los enlaces por WhatsApp de todas las notas que le salían de mí en Facebook, en Instagram, o lo que le decía a la gente en la calle. Claro, mi papá contentísimo, y la gente les decía obviamente comentarios y les llegaba comentarios. Y para mí, María, te lo digo, es con mucha humildad. Yo no sé si eso le pasa a todo el mundo, o es obviamente Caracol es una gran vitrina, pero yo sí salgo a un lugar y fijo, me conoce un gentío. Si me monto en un bus, yo te dije que yo me iba en un bus, al mismo empieza la gente, toda esa gente que está sentada, ay, Erika, ¿usted qué hace por aquí? Se me acercan y me comentan sobre una nota y me preguntan cosas. Entonces yo constantemente tengo gente conocida en todo lado, así esté muy sola, entonces cualquiera me ayuda. Entonces eso para mí ha significado algo muy bonito, y de aprenderme a querer a mí misma. Yo antes no me quería nada, tenía una baja autoestima al 100, para mí era un error todo lo que yo hacía, mi voz para mí era un error porque sentía muchas críticas hacia ella, mi físico para mí era un error porque de alguna manera era juzgada por no ser de cierta manera, y hoy le agradezco a Dios que me hizo diferente y que yo aprendí a querer esos defectos que yo veía en mí, que no eran defectos, sino que realmente eran mis fortalezas, y yo en ese momento que no las supe explotar, las vi como algo negativo. Erika, ¿tiene pareja? Porque es que yo estoy muy preocupada, porque es que todo es 85% trabajo. ¿Tiene pareja? No, María, yo no tengo novio, nunca he tenido novio. Me la he pasado, María, trabajando, estudiando, y lo he hecho sobre todo, vuelvo y te lo digo, yo sé que obviamente quizás en algún momento de mi vida me llegue a gustar a alguien, ¿cierto? Me enamoré de alguien y yo también le voy a ubicar un espacio de mi vida, pero en este momento, María,
Yo sé que la vida me está dando esta gran oportunidad, que le tengo que sacar todo el jugo, que me tengo que esforzar ahí. Y como te decía, esto me llena tanto que a mí no me hace falta otras cosas. O sea, yo en esto me siento querida, siento quizás la misma emoción que una persona puede sentir cuando le gusta a alguien y lo ve. Yo todos los días me siento este trabajo, lo veo todos los días, lo hago con mucho amor y no me da pereza porque la gente llama a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana a poner quejas pues, a ponerle a uno que una denuncia, no es que yo les contesto. Erika, para cerrar esta entrevista le tengo unas preguntas rápidas para respuestas rápidas. Entonces, Sí. vamos a ver. Su dicho favorito. Al mal paso dale prisa. La nota que más le ha tocado el corazón, la nota que usted haya hecho. ¿Sabes qué? Curiosamente, María, la nota que más fue la que hice ayer, la que acabé de hacer en las últimas horas, porque es una historia muy parecida a la que yo viví con mi papá. No sé si te la pueda contar, yo te la cuento brevemente. Sí. Yo hace 8 días me contactó un señor, estaba hasta llorando, porque le dieron mi número y resulta que el señor tiene una niña de 18 años de edad, se vinieron desplazados desde el Huila a Medellín, y la muchacha quiere ser piloto de aviación. Ella ya ha hecho los primeros semestres, pero le faltan las horas de vuelo, que eso es como 150 millones de pesos. Entonces, el papá le está realizando unas chivas pequeñas, y en esas chivitas pequeñas que ella está vendiendo a 5.000, están tratando de vender las chivas suficientes para recolectar esos 140 millones de pesos. Ayer que yo me fui a hacer esa nota, que yo vi el esfuerzo de ese señor, que se van a recorrer las calles con un cartel grande y con esas chivas, me dijo una cosa que me dio ganas hasta de llorar. Es que yo le digo a mi hija que me perdone por no tener los recursos suficientes para yo pagarle la universidad y que no esté haciendo esto de vender esas chivas. ¿Sabes por qué? Porque mi papá hacía lo mismo. Mi papá se iba conmigo en un bus a entregar hojas de vida y quizás la gente ve esto en el noticiero, pero no son los sueños solo de uno, son los sueños de una familia que hay atrás que le está apoyando a uno, que le está ayudando. Mi papá, mi mamá, mi familia siempre me apoyaron en este sueño, pese a que tenían bajos recursos económicos, entonces eso me conmovió mucho. Y obviamente otra nota, pues pasando a otro tema, digamos que un poco menos melancólico, fue esa tragedia que ocurrió entre el Quibdó y el departamento de Antioquia con ese deslizamiento de tierra que se murieron 40 personas, que me tocó ver a las personas sacándolas y niños muertos de ahí en un calor de 40 grados. Erika, lo más lindo que le han dicho. Usted nos representa, porque eso es un voto de confianza. ¿Y el peor insulto? Que soy una payasa y que soy una puesta en escena. Que soy una puesta en escena sobre todo. Porque eso es mentira, o sea, yo todos los días no planeo hacer esto así por llamar la atención, es algo natural. ¿Un gran mentor del periodismo para usted o una gran mentora? La nena Rásola. ¿Qué sueña hacer cuando sea más grande? No, quiero ser una gran periodista, quiero alcanzar un nivel alto, ser una persona con mayor capacidad de investigación, pese a que ya adquirí un público por un estilo que tengo, quiero crecer profesionalmente. Es decir, te voy a citar un ejemplo de alguien que para mí une todas las cosas como que yo quisiera adquirir. Juan David Laverde, es un periodista que tiene su estilo, que marca la diferencia, pero que hace unas notas tremendas. Mire, yo le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros, mi querida Erika. Gracias por contar su historia, gracias por ser ese ejemplo. Muchas personas que vienen también detrás y dicen, de pronto yo no veo la posibilidad de entrar a un canal como estos, pero ver su historia es algo muy lindo, ¿sabe? Y conocerla, y sabemos, pues yo la sigo desde hace muchísimos años, tal vez, y ver cómo ha evolucionado y ver cómo usted le cuenta las historias a la gente, pero no solamente eso, sino que usted ha evolucionado mucho dentro de este oficio, ¿sabe? Y la felicito y le agradezco de verdad estos minutos que tuvo acá. No, María, gracias a ti. Yo tengo mucho que agradecerle a los colegas, a los periodistas que llevan tantos años. ¿Sabes, María, que cuando yo inicié en esto, para mí, las personas que yo quizás creí que se iban a poner bravas por la forma en que yo estaba haciendo las cosas, eran los periodistas que llevan mucho más tiempo. Y sabes algo,
son los periodistas que más me han apoyado. De diferentes medios, María, no solamente ha sido de Caracol, gente de diferentes medios que me han defendido cuando la gente se vino en torno, no, eso está mal, ese payaso, ¿cómo se les ocurrió? Eso está mal, ¿qué piensas de lo uno y lo otro? Gracias al apoyo de esos periodistas tan reconocidos y tan posicionados, eso generó credibilidad en mí, en la gente. Porque la gente que dice, venga, pero si este periodista que lleva tantos años, que trabaja en tal y tal medio, está apoyando el trabajo de ella, entonces es que de alguna manera sí está haciendo las cosas bien. Entonces yo me siento muy contenta por el apoyo de los colegas, María, de la gente, pero de los colegas también y de mis jefes. Le agradezco. Ay, me faltó una pregunta rápida. Sí. Lo que más le gusta de su tierra, de Santa Elena, de comer. No, yo los frijoles, yo como frijoles todos los días, digamos que me haga frijoles, arroz y carne, eso es lo que como María todos los días al almuerzo. Puedo comer Todos frijoles, los bueno, días ya. en casa. Puedo comer, todos los días como frijoles, y si estoy haciendo la finca de hoy y vamos a un lugar, compro frijoles también. Erika, un abrazo, chao, gracias. A ti, María, que estés muy bien, chao, muchas gracias. La gente que se conectó, por favor, no olviden suscribirse acá abajo. Denle clic, se suscriben y también nos dejan sus comentarios, qué opinan sobre el periodismo que hace Erika Zapata desde esta región tan maravillosa. Y bueno, ya vieron ustedes la persona que es realmente grandiosa. Mil y mil gracias por estar con nosotros. Chao, chao.